Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos del Mostrador. Este es el noveno año novena temporada, ciclo de conversaciones que refleja nuestra visión de que es mejor conversar que pelearse. La narrativa de este año es los desafíos institucionales que tenemos como país para enfrentar un montón de las cosas que están pasando en regulación energética, tecnológica, política, ciclo, ¿no? Los invitados de hoy es para hablar de política y liberalismo. Tenemos a Leonidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos, que hemos hablado de estos temas en programas años anteriores, y Óscar Landarreche, economista, académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, expresidente de Codelco, asesor de Hacienda, ha tenido un pasado también por lo público. A los presentes, gracias por venir. Antes de empezar con el corazón, también quiero dar las gracias a lo que hace esto posible, que es Price, que siempre nos presta este espacio y nos ha apoyado durante años en él. La CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, BYD, que es la electromovilidad, y la CAP. Así que gracias por hacer esto posible. La narrativa de hoy, como dije antes, es conversar hacia dónde va el liberalismo, hacia dónde va esta conversación a veces desordenada que llevamos 10 o 12 o 14 años teniendo en Chile, de cuál va a ser este nuevo modelo de desarrollo político que vamos a tener. Esa conversación ha sido desordenada, a veces violenta, pero el lado positivo es que después de eso se canaliza institucionalmente, pero a través de instituciones que están bastante debilitadas o cuestionadas. Hay un liberalismo nacionalista, hay un liberalismo más tradicional, ¿no?, que se ve en Europa, también en Estados Unidos, y después el rol del Estado, ¿no? ¿Cuál debería ser? Voy a empezar con Leonidas porque es más filósofo, hemos tenido conversaciones con él a través de los años. ¿Dónde está el liberalismo en el mundo y cómo esa tendencia, cómo esa discusión se está teniendo en Chile? Después vamos a bajar a la coyuntura y a la política, pero desde el punto de vista filosófico. Bueno, gracias Iván y al Mostrador y a todos los que apoyan esta iniciativa por la invitación. Y fíjate que tú dijiste hacia dónde va el liberalismo. Yo creo que hay que partir desde dónde viene el liberalismo, que es un punto de partida importante para entender lo que es el liberalismo. Siempre, a ver, si tú ves la historia política o la historia de la idea, el liberalismo siempre ha estado presente desde los griegos, ¿ya? Y hay que tratar de entender qué es lo que es el liberalismo. A mí siempre en lo personal me ha parecido que, ustedes saben que yo soy un fanático de Adam Smith, que lo que dice Adam Smith respecto a lo que él define como el plan liberal, en una época en que no existía la palabra liberalismo, ni el corpus filosófico de lo que implica en términos políticos el liberalismo. Liberalismo en el siglo XVIII era un concepto, se hablaba de una persona liberal por su generosidad. No porque tuviera cierta posición política, ni porque fuera Whig o Tory, de derecha, izquierda. Era simplemente un concepto que decía relación con la generosidad. Y lo que hace Smith es definir un plan liberal que él lo define en tres términos. El plan liberal de la igualdad, la libertad y la justicia. Y yo creo que esos son los tres pilares principales de lo que significó y ha significado y va a seguir significando el liberalismo. ¿Hacia dónde va el liberalismo? Mira, siempre en el liberalismo hay quejas de que, bueno, estamos en una crisis de la democracia liberal, una crisis del liberalismo como filosofía política, pero si tú lo ves desde el año 1776, que es el año que se escribió La riqueza de las naciones, el liberalismo siempre ha estado amenazado, pongámoslo en esos términos, pero el concepto de liberalismo es mucho más que un corpus, también es una forma de vida. Es una forma de vida de las personas que respeta estos tres principios y una forma de vida que se transmite a la esfera de lo público, que es donde viene el concepto de la democracia liberal. Así que yo creo que con eso podemos partir. Vamos a volver un par de puntos. Óscar, hay una tensión inherente que se viene hablando sobre todo desde la crisis de 2008, entre, bueno, es histórica, del capital y el trabajo. Pero desde 2008 han habido muchos estudios que dicen la verdad que el balance entre el capital y trabajo se desbalanceó y el capital está rentando mucho más que el trabajo. Y eso ha creado cuestionamientos al modelo, no solo en Chile, en general, en el mundo occidental que conocemos nosotros, cuestionamiento a la democracia liberal, minorías grandes o mayorías pequeñas que dicen, a mí no me tocó, me hablan del liberalismo, me hablan de la globalización, de la revolución tecnológica, pero a mí no me tocó, ¿no?
Y apareció Piketty y su grupo de economistas franceses que apuntan a solucionar eso como algo urgente, porque si no, la cohesión social de Occidente está en juego. ¿Es exagerado decir eso? No es exagerado, pero tampoco es nuevo. Es un poco lo mismo que acaba de decir Leonidas. Así como él invoca a Adam Smith, yo voy a invocar a Keynes, ¿no? Lord Keynes. El año 1919, John Maynard Keynes escribió una especie de panfleto largo que se llama Las consecuencias económicas de la paz. Él había participado como asesor desde el Ministerio de Hacienda en la Conferencia de Paz de finales de la Primera Guerra Mundial. Y él era muy crítico de lo que se estaba haciendo ahí, ¿no? Él consideraba, es muy importante ese libro porque es el libro donde formalmente se dice el tipo de sanciones que se le está colocando a Alemania por haber perdido la guerra van a conducir a una crisis política. Y no solo eso, sino que uno lee las consecuencias económicas de la paz y él en el fondo predice que va a llegar el fascismo, ¿no? Porque lo que había en ese documento, que es muy importante, es un juicio que yo creo que ha sido compartido por economistas keynesianos hasta el día de hoy, de que si la democracia liberal y la economía liberal no conduce a satisfacer las mejoras de los trabajadores, ¿no es cierto? de la clase trabajadora, o si no estás con esa categoría de la gente común y corriente, pues de la gente de a pie o de las clases medias sería hoy en día, ¿no es cierto? Bueno, probablemente va a ser crisis ese sistema político y entonces eso significa que a esto, la manera, si tú quieres, la manera básica en que tú organizas una economía y una democracia liberal que tiene que ver con, digamos, separación de poderes, con Estado de Derecho, con derechos individuales, qué sé yo, en fin, chequeo y balance, eso no es suficiente, ¿no es cierto? Porque tú necesitas otras cosas, algunas de las cuales son políticas y otras de las cuales son culturales, ¿no es cierto?, para asegurarte, digamos, de que la gran masa de trabajadores o de clases medias, como tú quieres definirlo, sienta los beneficios de ese progreso que genera esta libertad, por supuesto, ¿ya? Y el juicio de Keynes era que no lo estaba haciendo y que esto conducía a una crisis de la democracia que después ocurrió, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un libro que de dos economistas keynesianos más contemporáneos, que en su título expresa elocuentemente esto, son Luigi Zingales, un economista italiano, y el coautor es, no sé cómo decirlo, Rajan Rajan, sí. el que fue presidente del Banco Central de la India, economista jefe del Fondo Monetario, un gran economista indio. Y el nombre del título se llama, dice, el libro se llama Salvando al capitalismo de los capitalistas. Ese es el sentido clásico keynesiano. Yo creo que lo que ha ocurrido en el último tiempo es que se perdió eso de vista. O sea, se perdió de vista de que tiene muchas virtudes la libertad, tanto económica como personal, como política. Cuando tú le sueltas, digamos, las amarras a la gente, eso genera innovación, creatividad, felicidad. Un conjunto de cosas que son muy buenas, pero tú tienes que entender de que el ser humano no es solo bueno. Y que por lo tanto a veces esa libertad se puede sobregirar y empezar a generar ciertos daños, ¿no? Y tú necesitas regular los mercados, la democracia, etcétera, para darle como bordes a eso, con el objeto de que no se desmadre y termines en una solución autoritaria o algo por el estilo. Eso no es nuevo, este diagnóstico, este problema en que nos encontramos no es realmente tan nuevo. Pero más allá de ese problema, le pregunto a los dos, la versión moderna que se acentuó, venía un poco debajo del radar, pero explotó después de la crisis del 2008-2009, ¿no? A veces uno mira los videos y lo que uno se refleja, bueno, a nivel personal me identifico por mi historia con las democracias occidentales, veo un mundo un poco distópico, que esto, y eso te lo iba a preguntar a ti, Leonidas, es que el liberalismo, como lo definiste tú al inicio, fue el corazón de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial en Occidente y nos tocó en Chile, que bajo cualquier parámetro son los 50 o 70 años más exitosos de la humanidad, en el sentido de sacar gente de la pobreza, educación, medicina, acceso. La centroizquierda se cobijó bajo esta socialdemocracia y eso se tradujo en diferentes formas. La centroderecha, una centroderecha liberal, tolerante, por ahí más conservadora en valores, pero en general se movió. Y ahora
Esa respuesta, en el mundo hoy día hay elecciones, hoy día sé que la gente lo va a ver en otro momento, hoy día hay elecciones en Gran Bretaña, hubieron elecciones en Francia, tenemos las de Estados Unidos en un par de meses. Ese modelo, esa respuesta del liberalismo, ya sea de derecha o una socialdemocracia liberal de izquierda, no parece estar dando la respuesta. Y lo que tenemos ahora es gente que dice hay que redoblar la apuesta porque el liberalismo no se hizo bien, sino que hay que redoblar, hay que ser los libertarios, ¿no? La versión Milei, ¿no? En Argentina que estaba cerca. Y hay este movimiento que empezó, qué sé yo, con Podemos en España, acá fue el Frente Amplio, de que no, hay que volver a un rol mucho más fuerte del Estado para volver a tener más cohesión social. ¿Qué pasó? ¿Por qué el liberalismo, ya sea centro-izquierda o centro-derecha, perdió la capacidad de seducir a grandes masas? Yo no creo que lo haya perdido. Tengo mis dudas al respecto. A ver, políticamente, porque tú lo estás viendo desde una perspectiva completamente electoral. Sí, puede ser. Veamos sí, lo que pasa en Inglaterra. El Labour, ¿no es cierto? Que tenemos a Starmer que probablemente va a arrasar en las elecciones. En Francia tenemos, ¿cuántos años tiene? 28, Bardella, no sé. Sí. 28 años. Arrasó y probablemente va a arrasar nuevamente la extrema derecha. Lo que está sucediendo políticamente es un fenómeno que tampoco es nuevo, que es esta polarización que venimos viendo hace mucho tiempo. Pero el contraste entre Inglaterra y Francia es que tenemos a la derecha y tenemos la vuelta a la izquierda, el péndulo. Vivimos un vértigo pendular hoy día en una serie de aspectos, no solo en aspectos políticos. Mira Chile, mira estos últimos, estamos, ¿no es cierto?, conmemorando, no sé si conmemorando es la palabra, no me atrevo a decirlo, pero reflexionando sobre los 5 años desde el estallido social, lo que nosotros llamamos el estallido social, y el péndulo cómo se ha movido. Y va a seguir moviéndose. A ver, yo creo que parte del ethos del liberalismo es que hay cambio y que vivimos ahora una época de cambio mucho más acelerado. ¿Te fijas? A ver, siendo más preciso, lo que quiero decir es que vivimos una polarización, pero sí, y esto es provocativo, lo que sigue habiendo un centro fuerte. ¿Qué es lo que pasó en Italia, por ejemplo? Llegó Meloni, Giorgia Meloni. Meloni. Es un programa de televisión. Meloni, o qué es lo que era un humorista. ¿No? Ya. ¿Y qué es lo que termina pasando con ella? De alguna manera se modera. Fíjate lo que ella planteaba antes. Mira lo que ha sucedido con Boric. ¿Quién era Boric y quién es hoy? ¿Te fijas? Y eso está en el corazón. ¿Qué es lo que está? Esta convergencia, por así decirlo, o esta moderación, llamémoslo de alguna manera, es muy liberal en cierto aspecto. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso de... Hay una serie de discursos fatalistas que la democracia liberal está en crisis, que el liberalismo está en crisis. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el liberalismo sigue vivo. Argentina puede ser otro caso, desde otra perspectiva. Pero el liberalismo es una filosofía mucho más profunda que una cuestión simplemente contingente y electoral, que es un fenómeno que vivimos en Estados Unidos y en todo el mundo, en Europa, de que hay polarización. ¿Te acuerdas cuando uno normalizaba la curva? ¿Ya? Las puntas están muy fuertes, pero sigue habiendo una normal 0,1 bien políticamente estable. Eso sería mi punto. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No sé, ¿eh? Yo tengo más preocupación. A ver, a mí me parece que hay un diagnóstico de la gente que valora el liberalismo como filosofía, tanto política como cultura pública. Desde el principio, desde tu Adam Smith, hay que recordar que Adam Smith era un teólogo presbiteriano. ¿Eh? O sea, y ojo, hoy en día tú vas a la iglesia presbiteriana en Escocia son todos veganos, trans, obispos, pero en esa época, créeme que no eran así. Era de las iglesias protestantes más rudas, eran como los talibanes de... Y si uno lee, por lo menos mi lectura de Adam Smith, es de que se percibe, al menos implícitamente, de que él cree que toda esta libertad económica y social requiere de un fundamento cultural, de ciertos valores, ciertos ethos, por así decirlo, lo que se expresa en el hecho de que si tú y yo asumimos un compromiso privado, existen unas normas sociales que nos van a obligar a cumplirlo. Porque si no, tiene que estar el Estado. Si tú y yo no podemos confiar, porque mi taita me crió para cumplir los compromisos y tu comunidad tampoco te permite cumplir los tuyos, entonces el Estado tiene que regular.
Entonces se necesita de esa base cultural. A mí lo que me parece que está ocurriendo hoy en día es de que no hemos logrado el balance entre esas dos cosas. Entonces, por ejemplo, lo vemos en los debates que le importan mucho a la izquierda, sobre todo en Europa, digamos, y en Estados Unidos, que tienen que ver con las identidades relacionadas con la sexualidad, ¿no es cierto? Entonces tú dices, cualquier liberal lo que quiere es que cualquier persona que tiene una disidencia sexual pueda vivir plenamente, con igualdad de condiciones, como respecto de todas las demás personas hetero, lo que tú quieras, digamos. Sin embargo, eso no te puede llevar a no reconocer el hecho de que, bueno, si tú no te preocupas como gobernante de la institución de la familia, y la familia bastante convencional, la familia que son un par de personas que van a tener una guagua y la van a criar y la van a educar, digamos, probablemente estás generando un mecanismo para la destrucción de tu sociedad, y lo estamos viendo en lo que está pasando en las tasas de natalidad, en una serie de fenómenos en los países desarrollados muy severos. Entonces, no hemos logrado como hacer el fine tuning, si tú quieres, de las políticas, y eso es porque el tipo de sociedad que estamos tratando de gobernar hoy en día, bueno, es diferente de la de la posguerra, es diferente, ¿me entiendes? Entonces no lo hemos logrado. Lo mismo en términos económicos. Todavía la discusión, tú lo sabes muy bien, Leonidas, la discusión regulatoria, incluso en Chile, uno escucha a los políticos de izquierda y derecha y se da cuenta de que están hablando de la economía industrial de los años 50 y del mercado laboral de esa época. Hoy en día vivimos en un capitalismo global cuyos principales protagonistas no son la industria pesada, ¿no es cierto? Ni siquiera los commodities realmente. El mecanismo central, ¿no es cierto?, son las finanzas, incluso eso ya está medio viejo, y son las comunicaciones, como tú sabes bien. Y es la flexibilidad, es la gente que se cambia, que tiene, digamos que se mueve, que transita entre trabajos. Entonces, como que todavía la política no ha logrado, ¿no es cierto?, llegar a las regulaciones que permiten resguardar cosas importantes como la estabilidad, ¿no es cierto?, como la comunidad, como la sensación de seguridad que necesita una familia de clase trabajadora para poder vivir, para poder tomar una hipoteca, etcétera, pero al mismo tiempo eso inserto dentro de la economía moderna que tiene una destrucción creativa de loco, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el problema. Y el optimismo liberal de don Leonidas Monte, digamos, que yo celebro, de que vamos a encontrar la solución, es un poquito lo que yo creo que está detrás de él, puede ser que, pero pucha, también la historia nos ha mostrado que pasan periodos en los cuales los liberales no encuentran la solución y pueden pasar 10, 15, 20 años de autoritarismo bien severo, creo yo. Yo no soy tan optimista. No, yo voy a poner una situación como se podría ver de afuera, ¿no? Nuevamente refiriéndome a las sociedades que conocemos, creo, los tres más. Uno podría hacer un análisis que estamos viviendo ya en Mad Max 4, una sociedad distópica de super ricos, te ponle que sea 3%, que si no le gusta las tasas de impuesto en un país, agarran, sacan los niños, los ponen en otro colegio internacional, tienen casas en otro lado y viven en un mundo que es realmente globalizado y que pueden elegir porque el capital es fungible y si me suben los impuestos acá me voy para allá. Después tenemos las comparsas, lo que somos todos nosotros, que es una clase trabajadora bien remunerada, pero somos las comparsas, los payasos del rey. Y después guetos de clase media trabajadora y pobre que son los frustrados. Y el ejemplo, en Chile lo conozco menos, por ahí Oscar tiene el ejemplo, pero yo, porque viví mucho tiempo en Estados Unidos, caso de una persona que su padre trabajó por 40 años en Ford en Detroit, que antes que lo echaran ganaba $60 la hora, pudo mandar a sus hijos al colegio del estado del barrio y después fueron con beca o créditos a comprarse su casa y una universidad estatal o privada, ¿no? Pero su padre perdió su pega, y sí, tiene pega, pero trabaja en Walmart y gana $16 la hora. Y esa persona vota a Trump. Entonces, no sé el equivalente en Chile, no sé si socialmente, pero eso creo que en la sociedad está pasando. O sea, estoy poniendo una situación que es un poco extrema, pero no tan extrema. Y yo no tengo la respuesta, por eso lo invité. No sé si la respuesta es más liberalismo o volver al liberalismo del que tú hablas, o qué rol puede tener el Estado, porque también tiene que ver con soberanías. Mira, yo creo que, a ver, Oscar plantea algo importante y la gran pregunta es quién y cómo se alcanza ese fine tuning, ese equilibrio.
¿ya? Y yo creo que ese es el gran punto. Y nuevamente, en esta pregunta, respecto al liberalismo, el liberalismo tampoco es algo que impone. ¿Ya? A ver, ¿a qué es lo que voy? Cuando pregunto por el quién, ¿no es cierto? Nada ni nadie puede saber lo que va a pasar, ¿no es cierto? Esto es algo tan simple, nosotros nos olvidamos. Creemos que podemos imponer lo que nosotros creemos o lo que algo nos dice, y eso la verdad es que no es así. Yo en ese sentido quiero rescatar eso que tiene el liberalismo de de volver a la duda, a ser más escéptico. Nadie es un optimista recalcitrante, yo no lo soy. Yo me atrevo a decir que soy moderadamente optimista y trato por naturaleza de serlo. Pero el punto de fondo es ese. El mismo Estado, este equilibrio del cual habla Oscar, el mismo Estado hoy día también en muchos países está bajo amenaza. Claro. ¿Te fijas? Hay críticas al Estado en todas partes, ¿ya? Y siempre la ha habido y la va a haber. El tema es cómo encontrar ese equilibrio. Y yo creo que ese es el gran desafío que tiene la democracia liberal, y que como democracia liberal es algo que viene desde abajo, es generalmente los movimientos, y nos pueden conducir a cuestiones que realmente no queríamos. A ver, en economía, Oscar lo sabe muy bien, hablamos de las consecuencias no intencionadas. Pueden suceder cosas que realmente nadie quería, y eso pasa permanentemente, ¿te fijas? Entonces, hablar del liberalismo como una receta tampoco es acertado. Hablar del Estado o la regulación que va a resolver, pucha, yo creo que hay que mantener cierta duda. Yo soy partidario de las regulaciones que promuevan, ¿no es cierto?, lo que nosotros consideramos que es mejor, pero también hay otro fine tuning. ¿Hasta qué punto esas regulaciones pueden estar ahogando nuestra manera de enfrentar nuestra propia vida? Hoy día en Chile tenemos un discurso que se ha instalado de la permisología. Es un discurso profundo, y eso lo ve toda la gente, todos lo sufren, no solo los grandes empresarios, Iván. Esto lo sufre la persona que quiere instalar una consulta propia, el que quiere abrir un boliche porque instaló un café, el que quiere hacer un bar porque tiene que vender cerveza. Esto también es un germen de una crisis del Estado o de la regulación, por así decirlo. ¿Te fijas? Piensa en el concepto de permisología, que es un concepto que hoy día sufrimos, vivimos, que se instaló. La permisología no es un discurso de la SOFOFA, de la DPC, de la CPC, de los grandes empresarios, es algo del cual tú te subes un Uber o un taxi y te va a hablar de la permisología. ¿Te fijas? Entonces, los fenómenos, para ponerlo en términos más liberales, son complejos, y entender esa complejidad no nos lleva a tener una solución o una receta. No sé si me entiendes. Sí, sí. Y cuando hablamos de liberalismo, hay distintos tipos de liberalismo. Oscar mencionaba, ¿no es cierto? Hay una centro-izquierda liberal, por cierto. Hay una centro-derecha liberal, por cierto. Eso siempre ha sido así. No es el monopolio de nada ni de nadie. Yo diría que ese es el concepto principal. Y hay diferencias entre los liberalismos. Pero ahondando un poco, en tu mundo más académico, ¿no? Cuando se discute esto, y sobre todo durante la pandemia, portadas de diarios internacionales, acá, la crisis del capitalismo, el libro ese que yo leí, Salvando el capitalismo de los capitalistas, el Financial Times poniendo en la portada, hay que pensar a lo mejor con interrogantes, quizás es hora de pensar de un impuesto a los súper ricos. Esa conversación a nivel filosófico, de punto de no, porque este es el espacio, se habla entre los liberales más tradicionales, uno como tú o como David Gallagher, por ejemplo, se habla porque tenemos un liberalismo en Europa que es xenófobo, ¿no? Sí. ¿No? Un liberalismo en Argentina que es libertarismo completamente global, una versión en Estados Unidos que es entre libertarios tequi de Silicon Valley con un nativismo de Trump. O sea, ¿hacia dónde va? No quiero ser tan filosófico, pero esa discusión la están teniendo, digo ustedes, porque te veo como un representante del liberalismo clásico acá en Chile, por eso te invité. ¿Hacia dónde va? Nadie lo sabe. Pero se conversa esto. Pero por supuesto. Hoy día hay muchas personas, ¿no es cierto?, escribiendo acerca de este impuesto a los súper ricos. Hay personas que se dedican a hablar de la filosofía moral de los impuestos. Hoy día esto es algo que hace mucho tiempo se conversa. Hay también lo que tú dices en Europa es muy común, ¿no es cierto?, que dependiendo Inglaterra, ¿qué es lo que pasó hoy día en Inglaterra? Si se hizo una reforma tributaria, ¿qué es lo que pasó con los 60.000 más ricos? Se fueron. ¿Ya? Y Belgravia, que valía 240 una fortuna, años tenía esa ley, ¿eh? 240 años. 240 años. Y se fueron. Y Belgravia, que era el barrio más exclusivo, hoy día los precios de las casas están así. ¿Ya? Entonces hay un flujo, también hay un movimiento. Ahora, yo no me atrevo a juzgar éticamente eso.
A mí personalmente yo te podría dar mi opinión personal respecto a eso, ¿te fijas? Pero uno respeta, ¿no es cierto?, lo que quiere hacer cada persona. Yo no me meto en la vida personal de las personas. A mí personalmente me parece que el domicilio es algo fundamental, ¿ya? Que tener tus raíces en un lugar es algo que desde los griegos, ¿no es cierto?, es algo muy importante. Y a mí, si me preguntan a mí, ¿me gustaría vivir dando vueltas por el mundo detrás de mi capital o de mi patrimonio? No me gustaría, ¿ya? Pero si hay gente que le gusta eso y prefiere, bueno, es una opción personal también. Yo no lo voy a juzgar. Te podría dar mi opinión personal, ¿qué es lo que quería yo? No tengo ese problema, gracias a Dios. ¿Ya? Pero hay gente que hace eso. En Europa esto es común. Hay gente que se dedica a moverse de Bélgica a Francia y esto. ¿Por qué? Porque buscan el paraíso para su capital, para su riqueza. Y desde la perspectiva de la ética protestante, esa riqueza es un premio y que la cuiden y la valoren, bueno, es una forma de ser que hay que respetar, te diría un liberal. Ahora, si me pregunta a mí, yo preferiría, ¿no es cierto?, acogerme a la tradición liberal desde los griegos, donde los ostracismos, acuérdate de lo que eran los ostracismos para los griegos, cuando te anotaban una ostra, ¿no es cierto?, ¿por qué te tenían que echar de la ciudad? Yo lo encuentro bien terrible eso, pero esa es otra discusión. Ostracismo, no sabía que venía de ahí, pero gracias. Ponía... Óscar, va un poco más al rol del Estado, y te pregunto a ti porque, bueno, te conozco, te leo, hemos conversado, te he entrevistado, tuviste en el Estado, además, así que conoces por dentro, y entonces bajemos un poco a tierra lo que está pasando en Chile. Como dije anteriormente, mi visión es que, por lo menos, yo volví el 2011, ponle 2010 con los pingüinos y el movimiento estudiantil, que Chile está teniendo una conversación desordenada, violenta, pero una conversación a qué tipo de modelo, por usar el cliché, va a ser. Y efectivamente hay un péndulo, pero estamos teniendo esa conversación, mala a mi modo de ver, pero existe. ¿Tú cómo la ves? Porque tú todavía tenés, no, te escucho, te leo, tenés visiones fuertes. Esa conversación del rol del Estado, de este nuevo modelo, de este balance entre el Estado y las libertades. ¿Está haciendo chanta, está haciendo penca acá? ¿Está bien? ¿Estamos teniendo...? Bueno, una cosa es lo que está pasando en la conversación en Chile, que creo que hay un fenómeno particular de nuestro país, en que se refleja en nuestro sistema político los problemas de nuestro sistema educativo, francamente, creo yo. Hay un fenómeno global de las redes sociales, la histeria, el culto de la histeria y de la tontera, que también nos afecta a nosotros, pero yo creo que hay un fenómeno más de fondo, ¿ya? Y es lo siguiente, desde siempre que tenemos una sociedad capitalista, desde las primeras revoluciones industriales, ¿no es cierto? Y esto lo decía Marx en el Manifiesto Comunista, ¿no es cierto? Nunca se ha inventado un sistema económico más dinámico y transformador que el capitalismo. Él mismo lo decía, digamos, y después empezaba a criticarlo. Eso es bien evidente si uno lee la parte del Manifiesto Comunista, esa parte pareciera como que fuera partidario, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso significa que si tú desatas el capitalismo, ¿ya? Si tú desatas las fuerzas del capitalismo, desatas fuerzas benignas del espíritu humano, la creatividad, la innovación, las ganas de explorar, las ganas de cultivar todo lo que tú eres, pero también desatas los demonios, ¿no? Y el problema, entonces, en la medida en que es más intenso el capitalismo, lamentablemente necesitas un Estado más intenso. Eso es como lo veo yo. En la medida en que el capitalismo es más radical, tú necesitas un Estado más efectivo, por lo menos, que tiene que intervenir sobre una variedad más grande de cosas de una manera más sofisticada. Entonces en el fondo lo que vemos realmente, si uno compara incluso por tamaño, el Estado de estos estados precapitalistas en que el rey era todo, en realidad eran más chicos esos estados respecto a la economía, y a medida que se ha ido expandiendo el capitalismo, el Estado va creciendo, pero el problema es el siguiente. El problema es cuando tú confundes la acción efectiva del Estado con simplemente hacerlo crecer. Yo siempre tengo en el recuerdo, le voy a dejar de tarea a los que están viendo, un momento en que se armó un debate por uno de nuestros mayores escándalos de colusión, que siempre en Chile los escándalos de colusión son tipo Condorito, ¿no? Son el confort, los tutos de pollo. En otros lados son como escándalos más sofisticados, como que hay colusión. Inteligencia artificial. No, aquí son el confort, ¿ya? Todavía recuerdo un grupo de diputados que la solución que tenían para el problema de la colusión del confort era establecer una empresa nacional del confort. Búsquenlo, porque yo pensé que era fake.
en su momento, y no, es real. Siguen todavía... Por ahí andan dando vueltas. Entonces lo que te quiero decir es que una cosa es entender que el Estado tiene que tener un mayor espacio o ámbito de intervención y regulación sobre este capitalismo desatado para que las dos cosas vayan en un balance. Otra cosa es simplemente decir, eso significa que tengo que estatizar todo, digamos. Porque eso no es factible. Primero, no es factible. Y segundo, derrota el objetivo, que es que exista este mundo de libertad, ¿no es cierto? Pero que sea un mundo de libertad que no se desmadre y que respete, ¿no?, aquellas cosas que son importantes para todos nosotros, además de la libertad, como por ejemplo la comunidad, la familia, los hijos, el barrio, el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el capitalismo moderno, que es un poquito lo que dice Piketty en su libro, lo que muestra Piketty no es realmente nuevo. Esto ha ocurrido varias veces. Lo que pasa es que la intensidad del capitalismo moderno es mayor, incluso mayor que el capitalismo industrial o el mercantilista. Es más intenso el capitalismo. Si tú tienes un capitalismo más intenso, necesitas un Estado más intenso. Y esa es la palabra que es importante. Intenso. Y yo creo que ese debate simplemente no lo estamos teniendo. Y la otra dimensión de esto es que las intervenciones que haga el Estado debieran ser intervenciones que premian, ¿no es cierto?, lo que tú necesitas, ¿no? O sea, lo que tú tienes que hacer es generar mayor equidad en la sociedad, mayor igualdad, por la vía de premiar, si tú quieres pagar o subsidiar, premiar los comportamientos que generan el tipo de sociedad que tú quieres construir. Tú tienes que premiar al estudiante que se saca la mugre viniendo de abajo y logra los objetivos. Tú tienes que premiar a la persona que cultiva un deporte, tú tienes que premiar a la persona que cultiva el arte, tú tienes que premiar a la persona que cultiva la ciencia, ¿no es cierto? Pero si tu solución para el problema de la desigualdad es premiar a la gente floja, a la gente que quiere saltarse las reglas, a la gente que quiere camuflar su mediocridad detrás de, digamos, condiciones sociales, eso puede ser conveniente electoralmente, pero no conduce al tipo de Estado que puede competir con ese. Y ese es el problema argentino, francamente. Los argentinos se fueron en esta cuestión. Es, en el fondo, un Estado que básicamente subsidia la flojera, los ñoquis, ¿no es cierto? Subsidia la flojera y lo convierte además en un mecanismo clientelista, digamos, corrupto además, ¿no es cierto? Y claro, y la respuesta a eso, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Populismo anarcocapitalista, obviamente. Entonces, mientras más un capitalismo más intenso que vayamos a tener, que creo que es inevitable además, eso es ahí estamos, tal como tú dices, y para allá vamos más, tú necesitas un Estado más intenso. Y yo no veo la discusión sobre el Estado más intenso. ¿De Bonilla? ¿O te debía escuchar a Oscar? Pero claro, a ver, yo me acordé, un socialista puede ser liberal también. Claro. Yo me acuerdo Pepe Salaquet, con quien tenía una amistad. Hablábamos de esto y él decía, yo soy socialista, pero también soy liberal. Lo que acaba de decir Oscar es muy liberal. El tema de fondo, ¿no es cierto?, es que hay que distinguir, también habla el Estado, ¿cómo logramos ese equilibrio? Pero voy a hacer, yo te escuché el otro día en un programa que tiene que ver con esto a lo mejor. La tercera vía, que en Chile se fue la versión de la concertación, en España el pacto Moncloa, Felipe, los 8 años de Clinton, la tercera vía de Blair y Brown en Inglaterra, que fue un poco esto, y si uno mira las cifras, fue un crecimiento, o sea, la última vez que Estados Unidos no tuvo déficit fue con Clinton, ¿no? El boom de Silicon Valley empezó, pero esa respuesta a esa tercera vía se ninguneó. Primero se ninguneó por la izquierda, que se habían vendido al capitalismo, y desde la derecha también la critican. Yo ya soy viejo también, me confieso, creo que la evidencia empírica muestra que... Pero esa versión, ese como balance que tuvimos por 8, 12, 15 años, ahora no es... yo sé que no estamos hablando de la coyuntura electoral, pero electoralmente no parece atraer, no parece ser el que le da respuesta, ¿no? Bueno, eso es así, ha cambiado, sin duda. Pero volvamos, a ver, yo creo que hay un tema que tiene que ver con las circunstancias y con el contexto. ¿Verdad? Hay distintas situaciones. Lo que pasa, hay algo común, lo que tú dices, la tercera vía es cierto. Eso fue un equilibrio, si tú lo ves desde una perspectiva política, un equilibrio de un liberalismo, por así decirlo, que favorecía al mercado, pero también regulaba
en los temas principales, y fue un éxito salvaje. Si tú ves lo que pasó en Chile durante la Concertación, yo creo que eso no se va a repetir. Fue el periodo más exitoso de nuestra historia económica y también política, ¿ya? Eso es cosa de ver las cifras. Y eso es así. Y lo que pasó en Chile, ¿no es cierto?, este menosprecio a lo que se había hecho, tampoco es un fenómeno únicamente chileno. Los chilenos, claro, lo que dices tú, nos encanta mirarnos el ombligo, ¿no es cierto? Cuando fue el estallido y la violencia, creíamos que era... Yo me acuerdo que vino, ¿te acuerdas que vino Manuel Castells y dijo, sí, oye, dijo, ¿cierto? ¿Ustedes creen que esto está pasando en Chile nomás? Y fue al CEP, justo después del estallido. Digo, oye, esto está pasando en todo el mundo. Claro. Pasa incluso en China, digo. Lo que pasa es que no se sabe en China, ¿ya? Pero esto es un fenómeno que no es nuevo, había pasado ya en Francia, había pasado en muchos países, y claro, nosotros tendemos a vernos como una isla. Ahora, en términos políticos es cierto, es muy difícil hoy día llegar, pero voy a volver a este punto que estábamos hablando antes. Sí, sí. Y el TikTok y las redes, ¿cómo le llaman al francés? Creo que le llaman el rey del TikTok, algo así, a Bardella, parece que tiene muchos seguidores, que tiene 28 años. Bueno, y eso es así, pero ¿qué pasa? Cuando llegan al poder, ¿qué sucede? Mira, se pone el LinkedIn. ¿Ah? Yo creo que esa metáfora de la guitarra de Osa fue muy buena. Distintos con guitarra. ¿Se fija por qué? Porque viene, de alguna manera, las verdaderas demandas de la ciudadanía, ¿ya? Entonces vivimos una época muy distinta. Toda la revolución tecnológica. Nosotros estamos viejos, Iván, yo concuerdo con eso. Yo me siento viejo cuando no se usan las redes, nada de eso, ¿ya? Pero esto ha cambiado mucho y va a seguir cambiando probablemente. Pero el liberalismo como filosofía y como forma de vida y como forma de enfrentar la política va a seguir ahí, creo yo. No, si no, para eso tomamos esta conversación. Vamos a la última parte que tiene que ver con el liberalismo, el Estado y la globalización, el globalismo, pero desde otro punto de vista. Hace un par de meses tuvimos acá una cumbre sobre la irrupción de la inteligencia artificial en la vida nuestra, ¿no? Tecnología, pero... Y una de las personas que participó dijo, el gran desafío político de esto es que a diferencia de la revolución industrial o la primera ola de la revolución tecnológica, el periodo de transición para que los estados puedan crear un sostén o la transición de los trabajadores, que siempre es un costo, acá es muy rápido. O sea, acá en poco... Entonces, y esto es una cosa global. Como ya dijimos, el capitalismo el capital se mueve, uno puede poner muros, pero la gente también se mueve. Entonces, ¿cómo institucionalmente, ya sea el Estado o la mirada liberal, cómo encontramos un balance a eso? ¿No? Porque es rápido, es complejo y va a tener consecuencias sociales y políticas que no tenemos idea. Sí, hay un problema, yo diría, doctrinario ahí, y es que se expresa muy elocuentemente con la irrupción del problema de la migración, ¿no es cierto?, que la hemos vivido en Chile, se ha vivido en Europa, en los países desarrollados, y que este tema de la inteligencia artificial también lo coloca en el centro, y es, ¿cuál es tu lealtad como líder político? ¿Cuál es tu lealtad? ¿Ya? ¿Tu lealtad es hacia algún principio o tu lealtad es hacia los ciudadanos y los trabajadores de tu país? Ese es un problema, porque lo que está ocurriendo es un conjunto de fenómenos que hacen que no sean necesariamente compatibles las dos cosas. O sea, porque tú puedes ser conceptualmente partidario de... o sea, yo, así, en abstracto y sin restricción de recursos, yo sería partidario de que, sí, claro, recibamos a toda la gente con hambre del mundo en Chile y les alimentemos. En términos de principio, ese es mi principio, obviamente. Pero yo sé que eso no es posible, ¿te fijas? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú eres un país, no sé, Holanda, no tengo idea, que es un país, está bien, choro, digamos, pero chico, ¿no? Con un equipo de fútbol que ha ido mejorando, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Ya, como principio, tú quieres salvar a todas las personas perseguidas del mundo, está bien, pero no te da. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu lealtad? Y yo creo que hay una cosa que sí abandonó un poco esta élite globalista de Davos, etcétera, que era la lealtad hacia los ciudadanos y los trabajadores de su país
que ellos representan. Eso es importante, porque ellos están votando para que tú los protejas y los ayudes a progresar. Y si tú traicionas ese voto, bueno, traicionaste lo más central. Ellos, los ciudadanos que votaban por esta síntesis de tercera vía, como se llamaba, esta síntesis socialdemócrata liberal, o como algunos amigos míos le prefieren llamar LSD, liberal socialdemócrata, que me parece una mejor sigla. Más mediática. Está registrada en nombre del señor Landerreche, así que si la usan, vamos. Es el liberalismo puro. Vamos, sí, el royalty ya. LSD, ¿no es cierto? Esa síntesis, claro, la gente votaba por Clinton no ignorantemente. No es que no se dieran cuenta que Tony Blair era esta mezcla entre socialdemócrata, liberal. Lo sabían perfectamente. Pero lo que esperaban es que él liderara esa mezcla al servicio de ellos, pues. Claro. Al servicio de ellos. El problema es cuando esa mezcla los abandona. Dice, se están desindustrializando las economías de Norteamérica y Estados Unidos. Me da lo mismo. Lo que importan, no sé, unos principios abstractos, así como la movilidad de gente. Y usted, bueno, es que yo voté por usted porque usted me prometió esto. Sorry, Perry. Eso es, ahí, esa fue la crisis. Claro, tuvo como gatillo la crisis subprime, pero esa fue la traición complicada. En Chile, ¿no es cierto? Por alguna razón que yo no logro entender, y tú sabes muy bien que llevo ya casi décadas reclamando, la élite que estaba conduciendo este proceso, tanto de centro izquierda como de centro derecha, consistentemente quiso hacerse el leso con el agotamiento del modelo de crecimiento de Chile, que nadie dice que no rindió. Yo soy el primero en mostrar las cifras, ¿no es cierto? Pero hace mucho, mucho tiempo que uno les venía diciendo, miren lo que está pasando con el crecimiento, con la productividad, con los salarios reales, con los productos. Esto se está agotando porque eso es lo que ocurre en la realidad. Los modelos exitosos se agotan, o sea, dejan de rendir y tú tienes que hacer otras cosas para continuar. Y no quisieron hacer eso, yo lo percibía en una sensación de exitismo y arrogancia de los políticos de la Concertación, que yo lo encontraba impresionante. O sea, el nivel de falta de autocrítica, y lo veía en la clase empresarial. O sea, yo venía con este gráfico mío que todos han visto del crecimiento que va cayendo y de cierto per cápita. Venía aquí a los seminarios acá en Sanhattan y les decía, mira, está pasando esto. Y se me paraba algún viejo y me decía que yo era un marxista que no entendía cómo funcionaba el mercado. Y yo decía, pero mira lo que está pasando. Y cuando tú no quieres ver los fenómenos, no logras como enfrentarlos. Ojo, no es cierto que no haya países en el mundo que no están enfrentando este fenómeno. No, claro. Si tú ves a los países árabes, que son otra cosa, son países petroleros, monarquías casi medievales, hoy están usando buena parte de la plata que ganan en proyectos de desarrollo productivo bien agresivos, en el tema del turismo, cosas verdes, enverdecer el desierto. Lo mismo uno observa en China, en el mundo asiático, un mundo efectivamente en los cuales no tienen que lidiar con los problemas de la democracia. ¿Sí? Pueden ser como autócratas benevolentes, ¿correcto? Está bien, yo no quiero eso, yo no quiero vivir en una monarquía medieval, digamos, una tecnomonarquía, no sé, no quiero vivir en eso. Pero nosotros necesitamos una élite que encuentre soluciones que la gente de acá sienta que los incluye y los favorece. Y que la persona que está votando por ti sienta que tu lealtad es hacia ella. Si uno pierde eso, y ahí está un problema con el tema del liberalismo, porque como el liberalismo es una filosofía tan profunda, ¿no es cierto? Tú ves a Jeremy Bentham, ¿no es cierto? Al gran filósofo liberal del derecho en Inglaterra, ¿no? De UCL y todo esto, y tú ves que él inventa esta filosofía del utilitarismo y dice, bueno, si aplicamos esta filosofía, entonces tenemos que colocar penas al maltrato animal, darle el voto a la mujer, eliminar la esclavitud, todo esto en 1700 no sé cuánto. Claro, los principios son tan poderosos que a veces estas élites liberales olvidan que uno tiene que resguardar los principios, pero que uno se debe a la gente que te da el poder. Bueno, eso es más o menos mi pregunta original, de cómo cuadramos ese círculo de libertad de movimiento, de libertad de capital, con esta irrupción tecnológica que aceleró a 1000 kilómetros por hora, algo que ya venía,
que realmente tiene un impacto en la vida de la gente que va a ser muy fuerte. Yo espero que a mí no me toque, pero me preparo, aprendo, tomo cursos. Mira, ¿seguiremos nosotros hablando de trabajo como lo hablamos hoy día todavía? ¿Seguiremos hablando del capital como lo vemos hoy día? ¿Con todo lo que está sucediendo? Buena pregunta. Yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro. Yo creo que las nuevas generaciones van a ver o están viendo el trabajo de otra manera como nosotros lo vemos. Está todo cambiando muy rápido. Mira, yo cuando te dije que me había sentido viejo, te voy a contar una anécdota. Que conocí a una persona Más joven. importante, bueno, era un poco más joven. No, era más La joven. mayoría de la población humana es más joven. Sí, y que estaba metido en esto de la inteligencia artificial. Te voy a contar dos anécdotas. Y él venía a Chile por 2 meses, extranjero. Y yo le dije, bueno, aprovecha cuando estés en Chile de enseñarle a tus niñitas que aprendan español. Me dijo, ¿para qué? Si hablan alemán, inglés, y no sé qué otro idioma, portugués, porque creo que voy a Portugal. Me dijo, ¿para qué? Me dijo. Pues Leonidas me dijo, eso va a estar solucionado en 5 o 7 años. Claro. No van a necesitar, ¿no? Yo prefiero que aprendan otras cosas. Y te voy a contar otra cosa que me conmovió, o sea, me dejó así plop, me acuerdo de Matrix. Entonces él conversaba con su hija y grababa. Grababa en su celular. ¿Ya? Tipo que sabe mucho de inteligencia artificial, está metido en esta élite de la inteligencia artificial. Yo dije, bueno, ¿y por qué grabas la conversación? Bueno, me dijo, yo llevo haciendo esto con mi hija hace mucho tiempo, porque cuando yo no esté, ella va a poder conversar conmigo. Y hay un programa, parece que se graba, ¿te fijas? Y yo le dije, ¿pero cómo? Bueno, obvio, me dijo. El día que yo no esté y ella necesite consejo de su papá, esto va a quedar y ella lo sabe. Entonces, con esto te quiero mostrar que en el fondo todo lo que nosotros damos por supuesto, sí, te fijas, está sujeto a cambio. Y yo creo que tenemos que estar preparados para cambios. Ahora, ¿cómo ves tú esos cambios? De nuevo, acá hay dos corrientes, por así decirlo. Hay unos que ven la inteligencia artificial como una amenaza. Yo no creo que sea una amenaza. Yo creo que como seres humanos, nosotros vamos, y esto puede deberse a mi optimismo recalcitrante, como dice Oscar, vamos a buscar fórmulas de que esto favorezca a la sociedad de alguna manera. Tenemos que buscarla. Claro, pero es la transición la que la gente le tiene miedo. La transición va a ser muy difícil, por eso yo te digo, vamos a hablar del trabajo, vamos a seguir hablando de las leyes laborales como las conocemos hoy día. Yo tengo mis dudas, yo creo que esto va a cambiar rápido, ¿ya? Y va a cambiar, espero, que para bien, y si no, bueno, tendremos que acostumbrarnos y ver de nuevo a Matrix. Vivir en Mad Max. Claro, vivir en Mad Max, esa es la otra alternativa. Pero ojalá con los que tienen las armas, porque la comida. Los que tienen el agua. No, pero volviendo, con esto cerramos y después voy a abrir los últimos 10-15 minutos que se preguntan acá, pero lo que mucha gente teme, me incluye, es que todos los que estamos acá, algunos los conozco, otros no, pero los que estamos acá, probablemente tenemos más en común cultural y socialmente con nuestros pares en una capital global. Vemos más o menos las mismas series en Netflix, vemos el fútbol se globalizó, nos vestimos con las mismas marcas, más o menos global, escuchamos la mayoría de la misma música en Spotify con un porcentaje de cosas más locales y tenemos más en común con esa gente que a lo mejor con una gente como nosotros de acá que nos votó, que está acá a 5 kilómetros y que no tiene idea de lo que es Netflix. Entonces, mi desafío es una pregunta que tampoco tengo respuesta. Yo soy optimista, pero no soy optimista loco. Yo creo que vamos hacia un modelo Mad Max y no sé la solución. Y la idea era que ojalá acá surgieran algunas ideas. Y con eso abro un poco, no abro un poco, abro. Si alguien tiene alguna pregunta, la idea de diálogo es que siempre la última parte hay espacio para 1, 2 o 3 preguntas. No sé si alguien tiene, yo tengo 1000 más, pero la idea es que ustedes participen. Por favor. Tú primero. Bueno, yo creo que tienes toda la razón. El fenómeno, ¿no es cierto? Y esto la encuesta CEP lo muestra tradicionalmente hace mucho tiempo, es que la gente se autoidentifica más bien en el centro. Cuando uno se le pregunta de 1 a 10 dónde se identifica más en el centro. Y es curioso, ¿no es cierto? Esta diferencia entre lo que la gente, cómo se autoidentifica en términos políticos y la oferta política, por así decirlo, que
que ha tendido a los extremos, como fenómeno no solo chileno, sino que mundial. Y no hay una figura, ¿no es cierto?, que aglutine, por así decirlo, ese centro que nos dio tanto éxito, porque yo coincido con Oscar que hoy día tenemos que conformarnos con un crecimiento potencial del 2%. Y eso va a ser muy, muy difícil de revertir. Y este año, no nos olvidemos, estamos celebrando que vamos a crecer un 2,8, 2,8 probablemente, porque ni siquiera vamos a llegar al 3 después del último IMASEC, que eran las expectativas de muchos. Y estamos en el promedio de crecimiento económico de Latinoamérica. Esa es nuestra nueva realidad. Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a que ya no somos los, ¿cómo nos llamábamos nosotros? Jaguares. Los jaguares de Latinoamérica. Vamos a ser unos gatitos, ¿cierto? Otros gatitos. Ahora, yo voy a hacer un comentario. Perdón, sigue, dale. Entonces, es un fenómeno que es bien sorprendente. ¿Qué es lo que va a suceder? El tema electoral, político, también yo creo que está súper volátil. Nosotros tendemos, esto puede pasar cualquier cosa. Yo creo que hay que asumir este principio de liberal, como decía David Hume, de que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Que es una cuestión súper simple. Y él decía, nobody knows what the future will hold. Y esta cuestión es clara. Predecir, que es lo que intentan muchos libertarios, por así decirlo, y en la economía se ha transformado como en un deporte. Recuerden en Chile cuando estaba de moda, ¿no es cierto?, esto de que, oye, la inflación va a ser un 5% y todos pelean porque él la chuntaba. Eso no es muy liberal. Predecir es imposible. Entonces, yo creo que hay que acostumbrarse a esta nueva incertidumbre. ¿Ya? Esta nueva incertidumbre que a lo mejor vivimos una época de muchas certidumbres y ahora vivimos una época de incertidumbre. Sí, yo no me puedo resistir con esta ciutiquería del jaguar, ¿eh? Porque la gente no ha notado en Chile que los que son demasiado jóvenes no saben que hubo un momento, en el momento de éxito, de crecimiento, 15 años de la transición a la democracia, qué sé yo, en Chile se armó este concepto de que nosotros éramos los jaguares de América Latina por referencia a los tigres de Asia, ¿cierto? Claro. Que nosotros éramos esta economía. El único problema es que éramos los únicos jaguares. Y el segundo problema es que somos el único país de América Latina que literalmente no tiene un jaguar. No existe, es el único. Los otros países todos tienen jaguares en la naturaleza. Aquí hay algún jaguar en algún zoológico muriéndose de pena, digamos. ¿Ah? Pero, en fin. Es que la ciutiquería chilena es intensa, es profunda. ¿Ah? Uno tiene que entenderla. No. ¿Qué es el estado intenso? En realidad uno podría usar otra palabra, ¿no? Decir estado intenso es un intento mío por modernizar el concepto, pero esto ya existió, ¿no? Entonces la manera más convencional de llamarlo es un estado desarrollista. Eso es lo que es. Y sí existió, ¿no es cierto? O sea, de hecho, si uno quiere caracterizar, digamos, lo que fue, por ejemplo, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, fundador de mi escuela, ¿no? De la escuela de la FEN, sí. Que no sé cómo se llama, escuela de comercio o algún nombre tenía en su origen, ¿no es cierto? Por si acaso, Pedro Aguirre Cerda, que era, la gente se olvida, ¿no? Hoy en día es visto como un gran presidente del Frente Popular, de una coalición de izquierda, ¿no es cierto? Pero dentro del Partido Radical antes era el que resistía a los comunistas y a los socialistas, era anti-izquierda, fíjate. Curioso cómo se da vuelta la historia, ¿no? Bueno, entonces, Pedro Aguirre Cerda, digamos, era desarrollista. O sea, la frase famosa de él, ¿no es cierto? Gobernar es educar. Él veía como el sistema educativo como un instrumento de desarrollo. Él veía al Estado, a la Corfo, como un instrumento de desarrollo. Él veía la infraestructura como un instrumento de desarrollo. Y no necesariamente un instrumento de desarrollo que sustituyera el sector privado, más bien que lo apalancaba, más bien que lo empujaba a hacer lo que el país necesitaba, ¿no? ¿Cuál es el gran fracaso de Pedro Aguirre Cerda? Que quedó pendiente, y eso marcó la política en las siguientes décadas, fue la agricultura, por supuesto, que también la veía, pero nunca realmente fueron capaces de hacer las reformas agrarias y todo lo demás. Así que no es tan nuevo el concepto. Lo que necesitamos es alguien comprometido con el desarrollo, pero ahí está la frase. El concepto de desarrollo hoy es diferente al concepto de desarrollo en la época de Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto? La gente se olvida, digamos, pero en los tiempos de ¿no es cierto? Cuando se estableció esta zona que llamamos la zona de sacrificio de ventanas, digamos, el escudo de la comuna tenía una chimenea con humo. O sea, era celebrado el humo y la chimenea. O sea, había otro concepto de desarrollo, ¿se entiende? Hoy en día el concepto de desarrollo que tiene que perseguir un estado intenso es diferente del de esa época. Es un tipo de desarrollo diferente, pero igual es desarrollo. ¿Por qué es importante esto? Y por eso es que esto se conecta con lo que acaba de decir Leonidas.
Porque los seres humanos, al menos desde la... Habría que ver en la antigüedad, no podemos meter... Pero al menos los últimos 300 y tantos, 400 años, ¿no es cierto? Desde la Ilustración, desde el triunfo, por así decirlo, hegemónico cultural de la modernidad, los seres humanos somos animales del progreso. Los seres humanos nos gusta la idea de que voy a lograr algo, de que mis hijos van a estar mejor que yo, de que vamos hacia adelante. Ese adelante se puede definir de muchas maneras, de distintas maneras en distintos momentos del tiempo. Y un país que está estancado en 2% crecimiento, que es básicamente casi no crecer per cápita, es un país que no va para ninguna parte y es inevitable que un país que está en esa situación va a tener una crisis política que va a hacer que el estallido social parezca los backyardigans. ¿Entiendes? O sea, va a ser muy intenso, porque si tú no le ofreces un camino de progreso a la población, hay dos posibilidades. O los convences filosóficamente de que el progreso no es importante y de que tenemos que entrar en otro paradigma. Ok, hay gente que dice eso, el decrecimiento, ¿no? La economía budista de Schumacher, los peces, los puedes tratar de convencer. O el legítimo. Oye, el legítimo. Esto por si acaso no es nuevo. Hay un economista alemán de los años 70, Schumacher, que hablaba del crecimiento cero. Después se llegó a la Fórmula 1. Claro, ok, no. No es el mismo. Ya, ¿no es cierto? Eso ha existido, pero bueno, tú tienes el legítimo derecho a tratar de convencer a la población de eso, pero estás luchando contra una maquinaria cultural que lleva como 400 años ganando, básicamente, ¿no? Porque la modernidad, crecimiento no ha sido solamente de la derecha, ¿sí? La Unión Soviética era procrecimiento también. China es procrecimiento, Japón es procrecimiento, Irán es procrecimiento, Israel también. Entonces, ok, trata, pero yo creo que hay otro camino, que es que tú entiendas que lo que se está hablando, lo que hoy tenemos que entender como desarrollo, es un desarrollo más limpio, ¿no es cierto? Es un desarrollo sustentable, es un desarrollo que incluye a la población, que no la excluye. Una de las cosas más terribles que yo veía, y esto me lo han escuchado varios en varias reuniones y seminarios, una de las cosas más terribles que yo le escuchaba a la élite chilena era cómo se referían a los trabajadores chilenos. Era la grasa, ¿no? Era la idea de que los trabajadores chilenos son ineficientes, son flojos, son incompetentes, y por tanto lo que vamos a hacer es sustituirlos. ¿Por qué? Los vamos a sustituir por tecnología y por inmigrantes. ¿Creemos realmente que eso no iba a tener una consecuencia? Un modelo de desarrollo tiene que incluir a la gente que te acompaña, la que vive contigo en tu lugar, donde tú quieres vivir. Tiene que incluirlo y tiene que hacerse cargo de sus defectos para que los superen y para que vayamos todos en la parada. Ese es el gran problema. Y un Estado que hace eso, ese es un Estado intenso. Bueno, no hay tiempo para otra pregunta, porque se acabó el tiempo, más nos pasamos, pero creo que el optimismo de Óscar... hay que terminar invocando a Juan Carlos Bodoque, el más grande filósofo chileno, cuya frase es: Tulio, no soy un pesimista, soy un optimista informado. Esa es la frase que está bien. O Churchill, que decía que cuál es el punto de ser pesimista. Él decía cuál es el punto, o sea, cuál es el valor de ser pesimista. O sea, no entendía por qué le decía que él era demasiado optimista. Siempre decía, bueno, ¿cuál es el punto de ser pesimista? O sea, bueno, Schopenhauer lo decía de otra manera. Decía que el optimista es el pesimista que no tiene toda la información. Bueno, hablamos de los griegos, del optimismo, el pesimismo, el liberalismo de Chile y sus desafíos. Este ha sido otro episodio de este ciclo de conversaciones de diálogos del mostrador. Leonidas Monte, director del CEP, Óscar Landarreche, economista. Gracias por haber estado acá. Gracias a todos los que vinieron. Creo que fue una linda conversación, buena conversación, y espero que algo salga de esto. Muchas gracias a todos por estar acá.